Vale. Vale, pues vamos a empezar. Las clases anteriores hemos estado viendo el concepto de hermenéutica, cómo podemos aplicar esta ciencia a la interpretación de las escrituras y cómo traerlas al mundo en el que vivimos, a la actualidad. Vimos características tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y cómo leer cada uno de los libros de forma general. Pues la clase de hoy vamos a empezar con lo que es la aplicación de estas escrituras, de lo que hemos estado estudiando, a nuestra vida, más específicamente a la comunicación del mensaje. Por lo tanto, vamos a empezar a estudiar la ciencia que se llama homilética. ¿Alguien sabe o alguien ha escuchado este término? Creo que es un término que en la Biblia es la ciencia que estudia o analiza los discursos, la forma como están hechos bíblicamente. Creo que es así. Exacto. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el concepto de la palabra homilética, pero sí, básicamente es la ciencia o el arte de componer un mensaje, un sermón, una predicación. Pero muy bien, Juana, gracias. Pues en la clase de hoy vamos a ver el concepto de homilética, la relevancia de esta ciencia, los riesgos que están involucrados en la comunicación del mensaje, de la predicación, el concepto de comunicar para transformar, las posibilidades de aplicación, los tipos en dónde podemos aplicar estos mensajes y los tipos de sermones o mensajes. Primero, como ya ha mencionado Juana, pues la homilética es el arte de componer sermones o mensajes y predicarlos. Esto mediante la exposición de las Sagradas Escrituras en nuestro caso. Incluye también aplicación de oratoria, retórica, a un discurso religioso, en nuestro caso no es religión, es específicamente al cristianismo, pero va más allá por las particularidades del texto bíblico y el propósito de comunicación en el contexto tanto de la iglesia como la misión de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la homilética es la ciencia que se encarga de preparar un mensaje, un discurso. Pero en nuestro caso, ese discurso, ese mensaje, esa predicación, tiene que ver con las escrituras. ¿Por qué es importante la predicación? Hay tres características o tres cosas que nos hacen, que nos traen la importancia de la homilética. Es evidentemente la predicación es indispensable para el cristianismo. Dios se reveló por medio de la palabra, que es su palabra, y esa palabra tiene el poder de transformar a aquellos que la escuchan. Entonces, la primera parte o la primera relevancia de esta ciencia es porque la Trinidad predica. Dios Padre habla por medio de la naturaleza o por medio de los profetas. Si nos vamos a Hebreos 1:1, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice, ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Como ya lo he dicho, habla por medio de naturaleza y por medio de los profetas. Dios Padre. Pues el Dios, el Hijo, habla a través de su vida, a través de su enseñanza. Como dice Juan capítulo 1, Él es el Verbo que se hizo carne y habló entre nosotros. Y Dios, el Espíritu, predica. El Espíritu Santo testifica acerca de Cristo y las Escrituras. Entonces, es el discurso de Dios lo que hace necesario nuestro discurso. Nosotros debemos de transmitir lo que Dios ha estado diciendo y de ahí la obligación de predicar. Entonces,
Primer punto de la importancia o relevancia de la homilética es porque Dios lo hace. Segundo, porque Dios nos dice que prediquemos. Algunos tienen un llamado específico, una vocación exclusiva, como el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:16, él dice: sin embargo, cuando predico el evangelio no puedo estar orgulloso porque se me impone la necesidad de predicar. Ay de mí si no predico el evangelio. Él tenía esa vocación. Para él era indispensable, era casi impensable el que no predicase. Pero de igual forma para nosotros hay algunos que tienen esa vocación, los pastores de la iglesia, los evangelistas, y algunos otros no como vocación como tal, pero que tenemos la necesidad y la obligación de hacerlo en el contexto en el que vivimos, en nuestras relaciones personales, en nuestra familia, en el trabajo, etc. Pero todos los discípulos de Jesús, como ya lo he dicho, somos responsables de predicar y evangelizar. Como dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a todos. Y muchas veces nosotros tenemos la idea de que la predicación es una tarea del pastor o de los pastores de la iglesia, que tienen un llamado específico, y quizá nosotros nos desentendemos un poco de eso, ¿no? Dejamos que ellos sean los que hablen el mensaje cada domingo o cada reunión de iglesia, etcétera, ¿no? Pero, como ya lo he dicho, la responsabilidad es para todos los cristianos, y si tú eres cristiano, pues tienes esta responsabilidad. Y punto 3, ¿por qué es importante la homilética? Primero porque, bueno, tercer punto, la predicación es el medio elegido por Dios para la salvación del hombre. En Romanos 10:14-17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y de igual forma, en 1 Corintios 1:21, Pablo dice que la locura de la predicación es el medio que Dios utiliza para salvar a las personas. Entonces, 3 puntos de por qué es importante la homilética o el predicar el mensaje de las Escrituras. Repito, porque Dios, la Trinidad, es quien predica, Él habla. Segundo, Dios nos dice que prediquemos. Nosotros tenemos ese llamado porque si somos imitadores de Cristo, si Él predica, nosotros tenemos que predicar. Y 3, porque es el medio que Dios utiliza para salvar a las personas. Ahora, como todo, y como en la hermenéutica también había riesgos de interpretación, pues lo mismo pasa con esta ciencia. Hay 4 riesgos principales que están involucrados a la hora de comunicar el mensaje. Sabemos que no es fácil comunicar lo que está en las Escrituras. Como hemos venido estudiando a lo largo de las clases, pues necesitamos una buena interpretación, una buena exégesis de la palabra para poder hablar lo que nosotros hemos leído. Entonces, ¿cuáles son los riesgos con los que nos podemos topar al momento de predicar o de comunicar el mensaje de la palabra de Dios? Primero, la racionalidad. Aunque sabemos que la predicación es una actitud racional y por tanto requiere de estudio, de conocimiento y de preparación, no constituye en el todo, en el 100%, la sabiduría humana. Hay un elemento espiritual y sobrenatural
que empodera a la predicación para impactar y salvar a los oyentes. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y del 21 al 25 ya leímos un poco sobre esto, sobre la locura de la predicación. El apóstol Pablo allí habla que los judíos pedían señales, los gentiles pedían sabiduría, pero aquí no nos estamos yendo a los extremos, ¿no? Aquí estamos hablando de que si vamos a predicar el mensaje, vamos a tener la parte racional, pero también la parte espiritual. Y ahí vamos al segundo riesgo, que es la espiritualidad. La acción del Espíritu Santo en la predicación no exime o no deja de lado al predicador de que éste tenga que estudiar y tenga que prepararse la palabra. Charles Spurgeon dijo, llegar regularmente al púlpito sin preparación es una presunción imperdonable. Entonces, estos dos riesgos van de la mano. Por un lado, no puedo pretender saberlo todo, querer predicar un mensaje de forma racional sin tener al espíritu, pero tampoco me puedo ir al otro extremo, tampoco puedo pretender ir y predicar una palabra a las personas sabiendo que solo tengo, entre comillas, el Espíritu Santo. Tengo que tener una preparación previa, tengo que estudiarme lo que voy a predicar. El tercer riesgo que podemos tener, la descontextualización. ¿Qué es eso? Que nosotros, como predicadores, como comunicadores de la palabra, necesitamos conocer la audiencia, las personas a quien le estamos predicando. Esto para nosotros evitar errores o algún tipo de limitación, etcétera. Y el cuarto error es el error del predicador. Esto nunca podemos separar la persona del predicador, el mensaje del predicador. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos predicar, o las personas que predican la palabra, predicar con exégesis consistente, teológica y sólida, pero como hemos visto en los dos primeros errores, esto no solo va a glorificar a Dios, sino necesitamos la parte espiritual. Es una gran responsabilidad de las personas que predican y enseñan la palabra de Dios, porque no lo hacen en su nombre, sino lo hacen en el nombre de Dios. Entonces, el cuarto error o el cuarto riesgo que podemos tener es que queremos comunicar el mensaje pretendiendo que lo estamos diciendo nosotros y no que viene de parte de Dios. ¿Y a dónde vamos con esto? ¿Qué queremos comunicar nosotros cuando predicamos el mensaje? Nuestra intención es transformar las vidas, ¿no? Es enseñar a las personas a vivir una vida que refleje valores, principios y la verdad de la Biblia, aquello que estamos enseñando. Entonces, predicar no es solo hablarle a la gente sobre la Biblia, es hablarle a la gente sobre sí mismos a través de la palabra. Nuestro enfoque, el enfoque que tenemos que tener de la comunicación, debe estar conformado por lo que queremos comunicar. Entonces, mi mensaje tiene que estar enfocado en ese objetivo. Tercero, el compromiso de predicar para transformar la vida de las personas no va a estar completo si lo dejamos hasta ahí, hasta solo predicar el mensaje. Nosotros o las personas que predican tienen que hacerse al menos dos preguntas fundamentales. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Son preguntas que naturalmente la audiencia se va a hacer. Cuando reciben un mensaje,
si ese mensaje llegó a su corazón, se hacen estas preguntas. Entonces, como personas que estamos comunicando la palabra, nosotros tenemos que prepararnos esas dos preguntas para saber cómo responder a las personas. Y el cuarto punto, que es el más importante, que no hay transformación sin Jesús. Por lo tanto, la predicación siempre, siempre debe de apuntar a Él. Tiene que ser centrado en Cristo o cristocéntrica. Ahora, si ya vamos un poco más a la parte práctica, ¿cuáles son las posibilidades de aplicación de este mensaje, de las Escrituras? Pues existen tres tipos. Primero, podemos nosotros ser comunicadores de la palabra por medio de un estudio bíblico, de un devocional o de un discipulado. Puede ser un modelo de reunión para pequeños grupos o PGs como los conocemos, y ya puede ser el sermón o el mensaje en una predicación un domingo en la iglesia. El primero, que es al que estamos más familiarizados la mayoría de los que estamos aquí. En un devocional, cuando estamos hablando con un compañero de trabajo, al momento de estar discipulando a una o varias personas, es un poco más flexible y una estructura sugerida es la que están viendo en pantalla. Primero, necesitamos contextualizar el tema. ¿Qué es lo que, con esto quiero decir, sobre qué es lo que vamos a hablar? Podemos contar una historia, un ejemplo sobre lo que queremos comunicar, algo que nosotros hayamos vivido. Después se lee o se cita el texto que se quiere estudiar. El tercer punto, aplicación práctica, es decir, cómo vivimos el texto que acabamos de leer. Ese mismo, esta aplicación puede estar relacionada o se puede conectar con la historia que contamos en un inicio. Queremos decir con esto cómo traer el estudio de la Biblia a nuestra vida cotidiana. Después, el cuarto punto, y esto es solo si aplica, se hace una apertura para el debate. Si alguien quiere compartir algo parecido, una experiencia, se hacen preguntas y respuestas y se genera un poco de, entre comillas, discusión. Y el quinto punto, pues la oración, ¿no? Cerramos con una oración, con la invitación del Espíritu Santo para que sea Él el que selle el mensaje que se habló durante ese tiempo en el corazón de las personas. El segundo modelo, que es el que estamos muy familiarizados nosotros, que es el modelo para pequeños grupos. Esta estructura, existe un líder que es el facilitador. Este no es un predicador, es un facilitador que tiene un guión que está diseñado de forma de preguntas, de conversación, de discusión, y el papel del líder, de este facilitador, es introducir el tema, situar el debate en torno al texto bíblico, se responden las preguntas y se estudia la palabra. Nosotros ya conocemos cómo es este modelo, es lo que semana tras semana estamos trabajando. Y el tercero, que es el sermón o el mensaje, ya este es de una estructura formal, puede ser de diferentes tipos que están ahí señalados, y esto ya es en un ambiente de un culto, una celebración, algún evento que normalmente se puede utilizar algún sermón o mensaje, ya sea en una boda, en una graduación, etc. Y bueno, la duración de este pues varía, depende del predicador, de la audiencia, de muchas cosas. ¿Cuáles son los tipos de mensaje que puede haber? Pues puede ser temático, puede ser textual y puede ser expositivo. El sermón o el mensaje temático, aquí el tema o asunto se extrae de un texto bíblico y las divisiones de otros textos. Entonces, así
La idea central proviene del texto que se leyó, sin embargo, el argumento se busca en otros textos bíblicos. En este caso, el sermón se organiza en función de la naturaleza del tema y no del texto leído. El tipo de sermón que puede ser textual, su estructura corresponde al orden de las partes del texto bíblico, es decir, lo contrario al temático. El tema y las divisiones están en el texto y se derivan de él. En este caso, el texto utilizado suele ser más pequeño y ese mismo texto es quien controla los puntos a tratar en el sermón. Y el tipo de sermón expositivo, su propósito central es la presentación y aplicación del texto que estamos leyendo de la Biblia para la vida de las personas. Cuando preparamos un mensaje, cuando vamos a preparar alguna predicación, los que aquí hayan tenido la oportunidad de hacer eso, necesitamos responder al menos 2 preguntas esenciales. La primera, ¿cuál es el elemento esencial que quiero que mis oyentes sepan con ese mensaje? ¿Qué es lo que quiero que los oyentes aprendan con el mensaje? Y 2, ¿qué quiero que hagan al respecto? Sabemos que la predicación no solo tiene el objetivo de informar, no solo es yo voy, me pongo a predicar una palabra y ahí se queda, ¿no? Sino, como hemos visto, de transformar la vida de las personas. Entonces, yo como predicador necesito que mis oyentes entiendan el mensaje, pero que también eso lo apliquen a su vida. Entonces, la homilética es ese arte de preparar y comunicar el mensaje que está en la Biblia. Entonces, como ya vimos, pues no es solo una tarea que tiene Osvaldo o Denise como pastores de nuestra iglesia, sino es una tarea que tenemos tú y yo por el simple hecho de ser discípulos de Jesús. Quizá no lo vamos a hacer como ellos en la iglesia, no lo sé. A lo mejor tienes ese llamado y yo no lo sé, pero estamos obligados a comunicar el mensaje en el ambiente en el que nosotros estamos, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en los pequeños grupos, ya como líderes que estamos aquí, pues esa es una tarea que tenemos y es una gran responsabilidad. Entonces, hasta aquí termina esta parte introductoria de lo que es la homilética y de cómo preparamos un mensaje y los diferentes tipos de audiencia a quien podemos preparar un mensaje, y ya la siguiente clase vamos a continuar con este tema. Muitíssimas graças. Felicito Thalia por sua enseñança. Eu aprendo muito com ela. Creio que todos, não? É muito clara na exposição da palavra e me gusta muito que ela diz o que vai ensinar, depois ensina e depois diz o que ensinou. Então, gravamos bem o que foi ensinado. Que Deus te bendiga, querida. Ahora, Denise, por favor, Denise. Muito bem. Ayer eu estava dizendo, Thalia e eu estávamos falando sobre como crescemos quando estamos preparando na classe, quando estamos estudando para preparar. Né? Quem tem esta oportunidade, nós outros que estamos aqui como líderes em LPR, sabemos que aprendemos. Se nota que cada um tem sua maneira de ensinar, verdade? E aí vamos, pouco a pouco, aprendendo as coisas que o Senhor quer com nós a través de nosso ministério, a través de nossas classes.
Y de verdad que doy gracias a Laí por este apoyo, a Ana por estar ahí en este lugar hoy, ¿no? Que no deja de ser un privilegio, no deja de ser un privilegio, es un privilegio. Entonces, vamos seguir lo que estaba enseñando Ana para nosotros. Estamos hablando de la unidad, né, de la iglesia. Y en la clase anterior hablamos sobre, Ana habló sobre la oposición al evangelio y cómo caminar firme, que debemos seguir firmes aunque haya oposición, persecución, y hablamos sobre el espíritu de valentía, de no tener vergüenza de hablar del evangelio, y que el evangelio no es solo vamos dizer, só as coisas buenas, né? Assim, por assim dizer, há sofrimentos, há aflições, pero em elas nos fortalecemos e não devemos nos avergonçar do Evangelho de Jesus, de falar deste Evangelho, seguir firmes e saber enfrentar a oposição. O Evangelho é crer e também padecer. Vimos isto também. E aguantar la oposición también es una característica de aquellos que están siempre fortaleciéndose para este momento, que la oposición siempre viene. Y también hablamos sobre tipos de consolación y la necesidad de consolar a los que están necesitando de consuelo, de una palabra para seguir adelante. E hoje vamos seguir também, falando de todo está dentro da unidade da igreja, mas hoje vamos ver Cristo como exemplo de vida cristiana. E eu havia dito a meu marido, eu estou aprendendo pouco a pedir ajuda, então eu havia dito a meu marido, não, eu vou compartilhar pantalla, mas não vou não, não vou. Vou contar com sua ajuda, já que eu tenho aqui comigo. Então, ele vai compartilhar pantalla, porque me ha ajudado com mis diapositivas aqui, porque eu as preparei, pero se não tivesse ele como socorro bem presente aqui comigo, eu estava perdida. Então, ele vai compartilhar pantalla. E nós vamos compartilhar hoje sobre Cristo como exemplo de vida cristiana. E começamos com Filipenses 2, de 5 a 11. A ver, ele vai compartilhar? Ai. Bueno, vamos aí ver Filipenses 2, versículos 5 a 11. Mientras ele compartilha a pantalla, Filipenses 2, de 5 a 11, diz: Haja, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puede enseñar la anterior, amor, por favor? Eso. Ay. ¿Qué podemos decir ahí de este versículo? Si alguien quiere compartilhar, ¿qué se puede entender que Pablo está enseñando ahí? Yo veo que de alguna manera que nosotros, igualmente que Jesús enseñó la palabra, tuvo un ejemplo de vida, que nosotros tengamos ese mismo sentir, que nosotros tengamos también en nuestra vida, tomarlo de ejemplo para nuestra vida cristiana. ¿Alguien más? Yo veo humildad
en plan, como ser como Jesús, porque dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él estaba diciendo que era hombre, a pesar de que era quien era, ¿no? No sé. Isso, muito bem. Pode passar a próxima pantalla, amor, por favor? Que está lá 11. Isso. E que podemos falar aqui, esta parte? Él fue esclavo voluntario, ¿no? También, muy bien. Es que Bueno. el Señor, aquí pone, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es fuerte, ¿no? Sabiendo que Él es Dios, se humilló a ser Dios, ¿no? Se humilló a renunciar a ser Dios y parecer como hombre. Isso. En este texto, Pablo nos enseña el mejor ejemplo y más eficaz, que es el de Jesús. Y yo pensaba mientras leía este texto que Pablo creía tanto en lo que estaba diciendo. Y él mismo decía, sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Él sabía quién era Cristo. Él conocía, tenía su experiencia y sabía que Jesús era el mejor ejemplo que se podía dar para enseñar, para explicar la importancia de la conducta de un cristiano, un verdadero cristiano que es digno del Evangelio de Jesús. Ahí tenemos ahí, tengamos el mismo sentir que Cristo, que es de la próxima pantalla, que es el número 1. Y tiene ahí el versículo 5 del capítulo 2 que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un punto súper importante, muy importante de la carta de Pablo. Tener el mismo sentir que Cristo. Y vemos que estamos unidos como cuerpo, somos su iglesia. Y Colosenses 1:8 va a decir que Cristo es nuestra cabeza, Él nos dirige. Somos cuerpo y nos dejamos guiar por Él, como iglesia. Él que nos guía, que nos orienta en todas las cosas. Y ahí yo hago una pregunta, ¿no? Hay una pregunta para nosotros. ¿Hay alguna área de tu vida en la que Cristo no es la cabeza? Es una pregunta que nos hace pensar, porque a veces nos damos cuenta que hay alguna área de nuestra vida en que Cristo no está siendo la cabeza. Y sabemos que la cabeza dirige todo el cuerpo. Y para que todas las áreas de nuestra vida estén guiadas por Cristo, que es la cabeza, debemos orar con voluntad, con ganas de escuchar, cambiar y obedecer. No solamente orar y no tener una actitud, ¿no? Y Thalia estaba diciendo ahí, cuando estamos involucrados con lo que Dios tiene para nosotros, no vamos simplesmente solo escuchar. Lo que escuchamos exige de nosotros una decisión, un cambio de vida. Y también el versículo habla que debemos ser de un mismo sentir. Este sentir se refiere a actitud, no solamente una emoción, no. Se refiere a actitud, se refiere a nuestra manera de pensar, teniendo como ejemplo Cristo. Por isso, Pablo disse que devemos ter o mesmo sentir, que houve em Cristo Jesus. Romanos 15:5 dice, ¿alguien puede leer? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Isso. Este versículo trae exactamente lo que estamos viendo ali também em Filipenses.
y encontramos aquí en Romanos, el Dios de la paciencia y de la consolación. O sea, un Dios que nos conoce a nosotros y sabe de nuestro tiempo, de las cosas que tenemos que aprender. Y este sentir, muchas veces necesitamos ser trabajados para vivir este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que seamos dignos del Evangelio de Jesús. El número 2 nos dice así, que basado en capítulo 2, versículos 6 y 7. No te aferres, niégate a ti mismo y ponte al servicio de Dios. ¿Alguien puede leer? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué podemos observar? ¿Qué está enseñando estes versículos ahí? ¿Qué está enseñando Pablo ahí en este consejo? Yo veo aquí el amor de Dios hacia los hombres que, o sea, no estimo el ser igual a Dios, a lo que se podría haber aferrado, sino que se despojó por amor de nosotros. Yo pienso que aún en el papel de hombre seguía siendo Dios. En la condición de hombre seguía siendo Dios, sin necesidad de demostrar que era Dios, de ser Dios, ¿no? La santidad que tenía. Eso. Él no usó su condición de ser igual a Dios para, ¿cómo se dice? Enorgullarse, ¿se dice? Enorgullecerse. Esta Enorgullecerse. O tener palabra. orgullo, o tener orgullo. No, eso. Él fue humilde, se despojó de su condición de Dios para estar, vamos a decir, a nuestro nivel, como hombre, ¿no? Tomó forma de siervo y hecho semejante a nosotros. Y Jesús no se aferró en esto. Y me gustaría que pensáramos que nosotros también, a veces nos aferramos en algo, como si este algo nos hiciese mejor que los demás, o como si ese algo me hablar conmigo mismo. Mira, tú eres independiente de los demás. Pero Jesús no hizo eso. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. No debemos estar enganchados a algo o a alguien para ser quien somos en Jesús, ¿no? Cristo, Él negocia a sí mismo para ser siervo. Él se hizo semejante a los hombres siendo Dios. Y los hombres, según leemos allí en Génesis, fuimos hechos la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza. Jesús es igual a Dios. Y hay una diferencia entre semejanza, ser semejante, y ser igual a Dios. Cristo, como ejemplo, no se aferró a su naturaleza divina. Y tú, como hombre, a veces estamos nos aferrando a nuestra naturaleza pecaminosa, cuando en realidad debemos nos aferrar en quien somos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, es un ejemplo que Jesús da a nosotros. Mateus
16, 24 y 26. ¿Alguien puede leer? Entonces, Eh, bueno, Ok, tú, Talía, ¿cuál de las sigue. tres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y 26. Próxima pantalla. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muy bien. Ahora vuelve a la anterior pantalla. Esto. Aí, que aprendemos aí nesse versículo? O que está ensinando este texto para nós outros? Pues Que tomemos su cruz, ¿no? Que tomemos. Su cruz y le sigamos a él. El 24 me dice a mí, el versículo, que renunciemos a los placeres nuestros de la vida y neguemos los placeres de este mundo y sigamos la E. Isso. Para ser discípulos de Jesús, es necesario que neguemos a nuestro yo, ¿verdad? Porque si no negamos a nuestro yo, vamos a hacer lo que nosotros deseamos. Vamos caminar basados en nuestras propias decisiones, en nuestro propio entendimiento. Y Jesús habla ahí que la anterior, que yo debo negar a mí mismo para ser llamado de discípulo de Jesús. Porque si yo quiero salvar, si yo intento por mi cuenta salvar mi vida, yo la voy a perder. ¿Verdad? Entonces, negar a mi yo y dejar que Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios, me conduzca, me guíe, me enseñe dónde debo ir, cómo debo hacer. Esto ya es negar a nuestro yo. Y Jesús fue ejemplo disso para nós outros. Ele negou a si mesmo. E é importante que em algum momento paremos para pensar em las perguntas que nos hace este versículo 26. Que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y muchas veces vemos que la importancia que encontramos en general, la gente más preocupada con otras cosas que recuperar en realidad su alma, salvar el alma, ¿verdad? Y que tengamos la oportunidad de pensar en eso de ahí, que estamos haciendo muchas veces que nos deja... nos impide pensar em como está nuestra alma. Devemos ser siervos de todos. Vamos ver o que diz aí Mateus 23, 11 e 12. Alguém quer ler? El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Sigues tú o sigo yo? sigue tú. A ver, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que podemos aprender com este? Que está dizendo esse versículo, esse texto? Os dois. Alguém pode compartilhar? El versículo 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ahí quiere dar referencia a Jesús, ¿no? Como él fue el mayor de todo y fue el siervo de nosotros, ¿no? Y era Dios, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que el que mayor seamos de nosotros, el que más conocimiento tenga o el que más santidad tenga, sirvamos más, con más razón, sirvamos al otro. ¿Alguien más? El 12 también. Bueno, ahí Jesús está diciendo, ¿no? Que a partir de su ejemplo aprendemos que debemos ter la postura de siervo, servir a los demás como hizo Jesús. Y Jesús sirvió con humildad toda la gente. Él no eligió, yo voy a servir a este no, este más o menos, no. Y él se hizo siervo. Y nosotros, que a veces pensamos, ¿no? Que somos o maiores ou mejores, devemos hacer como Jesús, ponernos em posição de siervo, para servir com humildad, como Jesús hizo. ¿Por qué que dice ahí en el versículo 12? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, como a Bíblia nos ensina, devemos considerar os demais superiores a nós outros. E isto com humildade, com coração sincero. Hace falta isso entre nós outros muitas vezes, em la sociedade onde estamos, tanto que quando temos uma atitude de humildade, muitas vezes somos vistos como tontos. Que tonta eres, que tu vas a hacer isto, seguro que vas a hacer. Para ser humilde, temos que ter autoridade em Cristo Jesus. Porque no momento que alguém me disse tonta, vai tocar em minha identidade. Mas se eu sei quem sou em Cristo Jesus, quem é meu exemplo, eu vou passar por cima deste tonta e vou crer que minha atitude está sendo de humildade, que meu propósito está sendo seguir a enseñança de Jesus. É o que aprendemos aqui. E Mateus 6, 3 a 6, diz que nossa recompensa viene, não tem aí o versículo esse, nossa recompensa viene del Senhor. E o versículo diz, esse que de Mateus 6, de 3 a 6, diz que Ele nos enaltecerá em público. Quando estava lendo isto, eu pensava, este enaltecer em público vai muito mais allá de chegar adelante e dizer, mira que Maria ha hecho isso, vamos dar um aplauso. Vai muito mais, a coisa é muito mais profunda. Eu comecei a buscar que poderia ser esse enaltecer, que vamos a ser enaltecidos publicamente. E dentro de mim pensava que este enaltecer em público pode ser o testemunho das pessoas sobre o que hice eu por suas vidas, de que maneira eu le causei um momento de felicidade. A pessoa me falou de Jesus. Hoje sou o que sou porque me falou de Jesus. Porque eu sei que eu creio que esse enaltecer em público é algo profundo e espiritual. Não é o enaltecer público que conhecemos aqui. Pode ser também, mas eu creio que vai por este caminho. O enaltecer de Deus por nós, eu creio que vai por aí. Que nós devemos seguir sendo servos, humildes, sendo dignos do Evangelho, com todo o que já escutamos em outras classes, e com o que estamos aprendendo à medida que vamos lendo a Bíblia, com o que estamos aprendendo sobre o Espírito Santo em los devocionais, que é quem
es quien testifica en nosotros de quién somos y que somos hijos de Dios, si estamos caminando según su voluntad. Y es por ahí que debemos ir, porque Dios, porque a su tiempo vamos a ser enaltecidos. Y el punto 3 dice así, ser obedientes, que es la próxima, ser obedientes a Dios hasta el final, pase lo que pase. Ve lo que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús obediente. Parece algo, claro, Jesús es Jesús, pero él estaba en forma de hombre, condición de hombre, y él fue obediente hasta, vamos decir, hasta las últimas, ¿no? Y pasó por la experiencia, hasta la muerte y muerte de cruz, que fue un momento de humillación, el castigo de la cruz era para los que cometían delitos graves y la persona era considerado, ¿no?, culpable. Ele era expuesto em público para ser desonrado delante de la gente, como ejemplo de mala persona. E o castigo pior que se podia dar a uno culpable era a cruz, muerte de cruz. E eu pensava, Jesus levou sobre si todos nuestros delitos y culpas. Ocupó nuestro lugar de deshonra, porque la cruz era un lugar de deshonra pública. Y ele foi humillado en mi lugar y en tu lugar, carregando nuestra culpa, nuestra vergüenza, haciéndonos acercarnos, dándonos la oportunidad de acercarnos a Dios otra vez. Y Romanos 5:19, creo que es la próxima. ¿Alguien? Romanos, ahí. ¿Alguien puede leer? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué aprendemos ahí? ¿Qué podemos decir de ese versículo? ¿Qué enseñanza tenemos ahí? Yo quiero decir que gracias por la obediencia de Jesús hemos alcanzado la salvación. ¿Alguien más? Eso. Ahí dice, está haciendo referencia atrás, Génesis, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Por la desobediencia de Adán y Eva, fuimos todos pecadores, vivimos ya en cuerpo de pecado y de muerte. Y por la obediencia de un justo, que es Jesucristo justo, de un hombre justo, y sacrificó su sangre y nos redimió de esa muerte y de ese cuerpo de muerte para la eternidad. Esto es, ahí. Y por uno, muchos se perdieron. Por uno, muchos fueron y siguen siendo salvos. Y como discípulos de Jesús, dignos del Evangelio, si hay hoy gente que vive en la desobediencia, yo, tú, nosotros podemos ser este uno que va a llevar muchos a la obediencia. Es algo que aprendemos aquí. Jesús obedeció, aceptando el sacrificio
la misión que su Padre le dio para salvar el mundo. Y nosotros, como Jesús, también debemos, a ejemplo de Jesús, aceptar la misión que Él tiene para nosotros, de llevar muchos a conocer el amor de Dios. Y nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el Padre, porque Jesús tenía comunión con el Padre. Y nuestra comunión con el Padre a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? De su Santo Espíritu, nos va a permitir, nos va a ayudar a obedecer y confiar, seguir en obediencia, en confianza. Y eso con alegría, con gozo, fortaleza, fe, firmeza y paz, que es lo que podemos alcanzar de entre, ¿no? Muchas cosas, a través de nuestra comunión, obediencia y confianza en este Dios que nos llama para una misión, que es hablar del amor de Dios a más y más gente. Es también andar en obediencia, es andar lado a lado con Jesús, conociendo cada día más. Y Jesús oró para... Y Jesús fue un ejemplo también de oración, Ele dijo en su oración, ¿no? Que Dios hiciera su voluntad. Y Lucas 22, 42, 44, dice, Jesús diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es un texto fuerte cuando Jesús, vale, Señor, si quieres, quita, porque para Jesús decir esto, es porque la carga era muy pesada, era muy difícil, era mucho dolor, pues estaba llevando la carga de toda la humanidad, Y él hace una oración. Ele dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Cuando ele dice, si quieres, ele está submetiéndose al querer del Padre, al querer de Dios. Y este querer de Dios, del Padre para él, no era algo sencillo, no era algo fácil, que a veces el querer de Dios, ay, Señor, voy a hacer la voluntad de Dios, Él quiere así. Puede que sea un querer ligero, más fácil, pero puede que el querer de Dios exija un sacrificio. Y yo tengo que decir como Jesús, vale, Señor, si quiere quitarme esto, yo te lo agradezco, pero que sea hecha tu voluntad. Que es lo que habla Jesús, que se haga su voluntad, que es lo que nosotros debemos hacer. A veces es más fácil, vale, esta misión es tranquila, esta misión es fácil, esta yo quiero, voy a hacer tu voluntad. No. Habrá momentos que el querer de Dios va a ser desafiador y voy a tener que decir, vale, Señor, es pesado, pero si es tu voluntad, ahí vemos en el versículo siguiente, cuando ele dijo, haz tu voluntad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, Dios conocía
y sabía de la misión. Y viendo, dándose cuenta de eso, claro, ele envió un ángel para fortalecer. En el momento difícil de cumplir una misión, la fuerza viene del cielo. Como vino para Jesús, en este momento tan desafiador, el ángel fortalece, vem para fortalecer, e vem para fortalecer a nós outros. Um ruído aqui. E quanto mais em agonia ele estava de... Há um ruído para vosotros? Eu os pergunto. ¿Hay un ruido? ¿Escucháis Sí, bien? hay un ruido, pero no sé lo que puede ser. Más o menos, Creo que viene de ti porque está todo el mundo muteado. Eu vou poner el casco entonces. Interrumpí. No está bien, interrumpí, pero ¿ha mejorado o sigue? ha mejorado. Ahora sí. Denise, Es que você mexe com o papel é que faz o ruído. Ah, vale. Ve como es bueno tener un amigo, un secretario aquí. Pues sí, vamos a volver ahí. E nesse entender el querer e aceitar a vontade de Deus, aunque seja um momento, seja desafiador, seja difícil, quando nos submetemos, o Senhor envia as estratégias del cielo para fortalecer a nós outros, porque não sempre o querer de Deus vai ser algo sencillo. Por isso eu creio que a obediência às vezes prevalece em muitos, porque pero isso vem de Deus, sim, um querer desafiador pode vir de Deus, pero não vem solo o querer desafiador, vem a fortaleza, vem lo que necessitamos para realizar este querer, porque a Bíblia diz que Ele não vai poner sobre nós outros lo que não podemos suportar. Então, Ele fortalece, e Jesus, em sua agonia que passava, ele orava mais intensamente. Orava mais intensamente. E é o que muitas vezes hacemos, ¿verdad? Ou então, há quem entra em desgosto e Deus não me escuta. Não. Ele se acercava mais e mais a Deus em oração. E nós outros devemos fazer o mesmo. Lo mismo. E a coisa era tão forte, a agonia era tão intensa, que a Bíblia diz, não? E era su sudor como grandes gotas de sangre que caíam hasta la tierra. E há muita gente que comenta a vezes que isto não é exatamente assim, pero já há pruebas, comprovações, não? Que isso pode passar delante de uma agonia intensa. Isso é possível que haja esse sudor como sangue. E vemos que há uma recompensa divina, que seria aí lo que está dizendo Filipenses 2, de 9 a 11. Alguém pode ler? Lê, por favor. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La próxima. La misma o otra persona. Puede ser la misma. Y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ay. Ahora vuelve la pantalla. Aí la recompensa que viene por aceptar el querer de Dios, aunque desafiador, hay una recompensa. Porque, ¿qué está diciendo? Dios lo exaltó, le dio un nombre que está sobre todo nombre. Lo hizo rey, rey. Porque dice ahí que toda rodilla se doblará delante de Dios, delante de Jesús. Y el 11 dice que Él es reconocido como Señor para gloria de Dios, de su Padre. Y Isaías 55, 9, que creo que no está ahí, dice así, porque Dios sabía. Deus já sabia del padecimento de Jesus, sabia o que ia passar. E Isaías 55, 9 diz: como são mais altos os cielos que a terra, assim são mis caminhos mais altos que vuestros caminhos, e mis pensamentos mais que vuestros pensamentos. Todo o padecimento e sofrimento de Jesus, Deus tinha conhecimento. Deus já sabia. Pero Ele recebe isso como uma ofrenda de obediência. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele obedeceu. Ele foi obediente à missão, ao chamado que Deus tinha para Ele. E com isso, Deus lo exalta. E isto para sua glória. Jesucristo é nosso Senhor e Salvador. Não sei se está lá na próxima pantalla. Não sei se está, creio. Isso. Jesucristo é nosso Senhor e Salvador. E Romanos nos pergunta: que pues diremos de esto? Si Deus é por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Deus que predicamos, que decimos, Deus é tremendo, Deus é grande, Deus tem poder. Se este Deus é por nós, quem contra nós? Nadie. Se estamos respaldados por este Deus, se estamos cuidados por este Deus, é confiar. A vezes cuesta, verdade? A vezes cuesta não por Ele, por nós outros, porque a vezes nos falta caminhar diariamente, mais e mais em comunhão com Ele, fortalecendo nosso espírito, para que os momentos de aflições, para que quando cheguem esses momentos, estemos com o espírito fortalecido, porque quando estamos com o espírito fortalecido, vamos a dizer, nadie pode contra nosotros, nadie pode contra mim. Eu só posso dizer isto, poner isto em prática, se estou vivendo diariamente uma relação de intimidade com Deus, estou nutrindo meu espírito, estou alimentando, estou fortalecendo para, neste dia, aunque esteja muito difícil, eu vou poder levantar minha cabeça e dizer, nadie pode contra mim. Como te hace sentir isto? Decide vencer em Cristo. Há dias e dias. E nesses dias que estamos vivendo, todo o que estamos vivendo, temos que estar mais todavia fortalecidos. Porque que isso, Jesus? Quanto mais a agonia intensificava, mais ele orava, mais ele se acercava a Deus, clamando por força, verdade? E o mesmo com nós outros. Nestes tempos, se pararmos aqui para compartilhar, só as coisas, vamos dizer assim, as coisas malas que passamos, seja fisicamente, emocionalmente, nas relações,
teníamos mucho que contar, pero los que estuvieron fortaleciendo el espíritu fueron resilientes, fuertes, aguantando todo, decidindo vencer em Cristo. Por fé em Cristo já eres vencedor. Por fé, eu tenho que crer todos os dias que tenho a vitória, que tenho a vitória. E 1 Juan 4:4 diz assim: Hijitos, vosotros sois de Deus, e los habéis vencido, porque maior es el que está en vosotros, maior es el que está en ti, que el que está en el mundo. E mais adelante, o outro versículo vai dizer, na próxima pantalla, en la casa de mi Padre muitas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré outra vez. Vendré outra vez e os tomarei a mim mesmo, para que donde eu estou, vosotros também estéis. Este pasaje me emociona, porque eu sinto tanto carinho quando ele diz, hijitos, né? E ensina o cuidado que vai ter com nós outros. Ele diz, eu mesmo vou a preparar lugar para vós outros. Eu mesmo vou a preparar. Quanto de nós outros não hemos escuchado alguém dizer, hijo, hija, com carinho? Quantos de nós outros não tivemos este carinho de escuchar e escuchamos de nosso Padre Celestial, que Ele mesmo vai preparar lugar para nós outros? Que nossa fé siga crescendo en el Senhor, creyendo que Deus tiene lo mejor para nosotros. Por isso ha enviado lo mejor que Ele tinha, que era su Hijo, además de estar guiando nuestras vidas a través de su Santo Espírito. Que este aprendizaje de Filipenses, a través de la vida de Pablo, sea uma constante, um aprendizado, que sempre sigamos aprendendo dele. Porque assim vamos a estar fortalecidos para os dias malos. E os dias que não forem malos, vamos estar fortalecendo a los demás, vamos a estar consolando a los que estão cerca de nós outros. Que o Senhor nos ajude a poner em prática estas coisas. Que eu penso que quando estamos estudando, estamos aprendendo, entra e no momento da prática, se não estamos fortalecidos, não vamos a praticar. Que decidamos praticar todos os dias o que estamos aprendendo. E este é a classe de hoje. Muitas graças, Denise. Fomos muito bendecidos. Amém. Vamos tirar a foto? Todas as pessoas ligando sua câmera. Fica bem bonita. Falta Lili e Ana, se for possível. Es que no estoy ahorita en condición para mostrar la cámara. Graças, gente. Pronto, muitas graças. Me gostaria que Liliana orasse
agradecendo a Deus por Jesus Cristo, vale? De tudo aquilo que hoje nós aprendemos sobre Ele. E vamos agradecer a Deus por Jesus ter se tornado homem e habitado entre nós outros. E depois de sua morte, continua habitando con nosotros, ¿vale? Amén. Señor Padre, gracias te damos por este espacio de tiempo que nos has permitido reunirnos, que nos has permitido congregarnos en tu nombre para aprender un poco más de esta palabra, Señor. Estamos agradecidos grandemente, Señor, porque hemos aprendido no solamente a conocerte un poco más esta tarde, sino también a entender aquello que muchas veces hemos escuchado, pero que de repente el mensaje no llega hasta que tú lo revelas, Señor. Gracias te damos por las personas que has designado el día de hoy para que compartan con nosotros tu mensaje. Es verdad, Señor, que eres tú nuestro Padre, que Jesucristo es el Señor. Es una experiencia de señorío, Señor, que tú nos has permitido escuchar para poder inclinar nuestras rodillas delante de ti, para poder reconocer delante de todos que eres Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Como cristianos, Señor, hoy hemos aprendido que tenemos una realidad que confesar, una realidad que transmitir y que debemos primero vivirla en nuestro corazón, que debemos primero serte fieles, generar con humildad ante todas las personas que podamos conseguirnos en nuestra vida, ese señorío, lanzar esa alfombra, Señor, roja delante de ti para que vean que eres tú el único Señor, que dignifica nuestra vida, que eres el dueño de toda nuestra vida, Señor. Gracias por permitirnos entender quién eres tú como Jesucristo, quien debe ser el controlador, el guía, el orientador de toda nuestra vida. Así como dijo el apóstol Pablo, Señor, que la paz nos santifique por completo, porque nosotros seamos para ti en espíritu, en alma, en cuerpo, en corazón, Señor, hasta que sea tu venida. Permítenos, Señor, que como tus hijos, como líderes, como de cada ministerio, como facilitadores, como todo lo que tú nos pongas en el camino según sea tu voluntad, podamos ver lo visible de lo invisible, que estos aspectos de nuestra vida que de repente tengamos que atender, Señor, puedan ser descubiertos, atendidos para que la guía espiritual que tengamos sea mejor cada vez, sea más fuerte, más unida a ti y a nuestra iglesia como un solo espíritu, Padre. Gracias por permitirnos reconocer que el Espíritu Santo lo envías para nosotros para que podamos continuar nuestro aprendizaje, que seamos, Señor, cada vez más creyentes, que tu iglesia pueda permanecer de pie delante de ti y rendirte honores, Padre, en la tierra y que lleguen hasta el cielo con un olor fragante para ti. Gracias, Señor, por llenar nuestros corazones de tanto amor y por permitirnos ser tus siervos para poder decir que hemos sido comprados con un gran precio, que fue tu sangre, Padre amado. Gracias por permitirnos pertenecerte. Gracias por ser nuestro Jesucristo. Y gracias porque aprendemos que con obediencia, con humildad, sin reserva, seremos entonces dignos de ser llamados tus hijos. Gracias por esta tarde y bendice a cada una de las personas que hemos podido compartir contigo. Bendícenos, Señor, también en cada uno de nuestras actividades. Bendice a nuestra iglesia, a nuestros pastores y nuestros maestros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Gracias, querido. Hasta el lunes.